El terremoto de Chile, por Heinrich von Kleist. En Santiago, la principal ciudad del Reino de Chile, precisamente en el instante en que se producía el gran terremoto del año de 1647, en el que tantos seres perdieron la vida, encontrábase atado a una pilastra de la prisión el español Jerónimo Rugera, acusado de una acción criminal, a punto de ser ajusticiado. Don Enrique Asterón, uno de los nobles más ricos de la ciudad, le había expulsado de su casa haría poco más de un año, donde ejercía las funciones de maestro a causa de haber descubierto sus relaciones con su única hija, doña Josefa. Como después de haber amonestado a su hija enérgicamente, el noble anciano descubriese una oculta cita que se habían dado gracias al celo de su orgulloso hijo, con este motivo decidió confiar a la joven al monasterio carmelita de Nuestra Señora del Monte. Gracias a una feliz casualidad, Jerónimo había podido volver a entablar relaciones con ella, de modo que en una silenciosa noche, sirviendo de escena al jardín del cementerio, se consumó su total felicidad. En la fiesta del Corpus, cuando comenzaba la procesión de las monjas a las que seguían las novicias, sucedió que justo entonces, cuando tañían las campanas, le sorprendieron a la infortunada Josefa los dolores del parto, desplomándose sobre los escalones de la catedral. Este suceso causó un escándalo extraordinario. Llevóse a la pobre pecadora, sin prestar atención a su estado, a la prisión, y apenas hubo dado a luz por orden del arzobispo se le abrió un proceso. En la ciudad se habló con gran saña de este escándalo, y las lenguas ejercieron tan severas murmuraciones sobre el monasterio donde había ocurrido el suceso, que ni los ruegos de la familia Asterón, ni tampoco el deseo de la misma abadesa, que se había encariñado con la joven a causa de su conducta intachable, pudieron mitigar la dureza con que le amenazaba la ley eclesiástica. Todo lo más que podía suceder era que la muerte en la hoguera, a la que había sido condenada para escarmiento de doncellas y damas de Santiago, le fuese conmutada por la pena de ser decapitada. Ya se alquilaban las ventanas en las calles por donde iba a pasar la comitiva de la ejecución. Ya se levantaban los tejadillos de las casas y las piadosas hijas de la ciudad invitaban a sus amigas a presenciar el espectáculo que iba a proporcionarles la ira divina. Jerónimo, que se encontraba en prisión, creyó perder el juicio cuando supo qué giro tomaba el asunto. Pensó en vano en alguna posibilidad de salvación. En alas de su ardiente fantasía solo lograba estrellarse contra los muros y los cerrojos, y un intento que hizo de limar los barrotes de su ventano le costó ser encerrado en un calabozo peor. Entonces se arrojó a los pies de la Madre de Dios y la rezó con ardiente piedad, pues ella era la única que podía ponerle a salvo. En esto llegó el día señalado y sintió en su pecho perdida toda esperanza. Tañeron las campanas que acompañaban a Josefa al lugar de la ejecución, y la desesperación se apoderó de su alma. La vida le pareció odiosa, y decidió darse muerte colgándose de una correa que por casualidad le habían dejado. Estaba, como ya hemos dicho, sujeto a una pilastra, y trataba de asegurar el lazo que le iba a sacar de este valle de lágrimas de un gancho que sobresalía de la cornisa, cuando, de pronto, hundióse la mayor parte de la ciudad, con un crujido como si el firmamento se desplomase, y todo lo que respiraba vida quedó sepultado en las ruinas. Jerónimo Rugera quedó rígido de espanto, al tiempo que, como si hubiera perdido el conocimiento, se agarró a la columna donde había pensado encontrar la muerte para no caer. El suelo vaciló bajo sus pies. Las paredes de la prisión se resquebrajaron. Todo el edificio se inclinó para desplomarse sobre la calle, lo que no sucedió gracias a impedirlo el edificio de enfrente, que a su vez había cedido, sirviéndole de apoyo. Tembloroso, con el cabello erizado y las rodillas que parecían querer quebrársele, se deslizó Jerónimo sobre el inclinado suelo del edificio, tratando de salir por el boquete que el choque de ambos edificios había causado en la pared delantera de la prisión. Apenas se encontró a salvo cuando un segundo movimiento sísmico hizo que toda la calle se desplomase por completo. Inconsciente, sin saber cómo podría salvarse de esta catástrofe, se apresuró a huir lejos de los cascotes y maderos que por todas partes amenazaban con matarle, en busca de la puerta más próxima de la ciudad. Todavía aquí se derrumbó una casa, por lo que corrió tratando de evitar los escombros, hacia una calle próxima. Más lejos, llamas resplandecientes entre grandes humaridas lamían las cúpulas, obligándole a correr aterrorizado hacia otra calle, pero he aquí que la corriente del río Mapuche se desborda y le arrastra en sus hirvientes ondas hacia otra. Aquí yace un montón de muertos. Allá se oye una voz quejumbrosa entre las ruinas.
Acá se oyen los gritos de la gente desde los tejados ardiendo. Allí hombres y animales luchan con las olas. Ora un hombre valiente está dispuesto a salvar a alguien, ora otro, blanco como la muerte, extiende mudo las manos temblorosas al cielo. Cuando Jerónimo llegó a la puerta de la ciudad y pudo alcanzar una colina, se desplomó sin sentido sobre la tierra. Luego se tocó la frente y el pecho, incapaz de saber qué debía hacer en tales circunstancias, y sintió un indecible placer cuando la brisa del mar le refrescó al volver en sí, y su vista se volvió en todas direcciones para contemplar la hermosa región de Santiago. Únicamente la entristecida muchedumbre que se veía en derredor acongojaba su corazón. No comprendía por qué tanto él como ellos se encontraban en aquel lugar, y sólo cuando al volverse vio la ciudad hundida, recordó los espantosos momentos que había vivido. Se inclinó tan profundamente hasta tocar el suelo con la frente para dar gracias a Dios por su salvación, y al mismo tiempo, como si se librase de la terrible impresión que atenazaba su alma y sofocaba todas las demás, se echó a llorar lleno de alegría, pues aún gozaba de la vida maravillosa y de todas sus bellas imágenes. Como viese en su mano un anillo, acordóse de pronto de Josefa, de la prisión, de las campanas que había oído y del instante en que todo se había desplomado. Su pecho volvió a llenarse de congoja. Empezó a arrepentirse de su alegre oración y le pareció terrible el ser que reinaba sobre el firmamento. Se mezcló con el pueblo, que se ocupaba en salvar el resto de sus propiedades, y se dirigió a la puerta y con gran temor se atrevió a preguntar si había tenido lugar la ejecución de la hija de Asterón. Pero nadie supo darle respuesta. Una mujer que llevaba una enorme carga de utensilios, hasta el punto de llevar doblada la cerviz casi hasta tocar la tierra, y dos niños colgados al pecho, le dijo al pasar, como si ella misma le hubiera visto, que había sido decapitada. Jerónimo diose la vuelta, y como ya no podía dudar de su muerte, se internó en un bosque donde dejándose caer se abandonó a su dolor. Hubiera deseado que la furia de la naturaleza volviera a descargar sobre él. No comprendía por qué ahora huía la muerte de su alma entristecida, ya que tanto la deseaba y le parecía su verdadera salvación. Entonces se propuso no vacilar, aunque los robles estuviesen desarraigados y las copas a punto de desplomarse sobre él. Así pues, después de haber llorado mucho, como entre las ardientes lágrimas volviesen a renacer las esperanzas, se levantó y escudriñó el campo en todas direcciones. Luego recorrió todas las cimas de las montañas donde la gente se había reunido. Se le encontraba por todos los caminos donde se agitaba la corriente de la marea, allá donde el viento hacía ondear una túnica femenina. Allí le llevaban sus vacilantes pies, con todo, ninguna cubría a la amada hija de Asterón. El sol se ocultaba en el ocaso, y con él sus esperanzas cuando alcanzó lo alto de un peñasco que daba sobre un amplio valle en el que se veían escasas personas. Indeciso, sin saber qué hacer, recorrió con la vista los distintos grupos, y ya quería volverse cuando vio a una mujer joven ocupada en bañar en las ondas de un arroyo a un niño. A la vista de esto, con el corazón palpitante, echó a correr peñas abajo lleno de presentimientos, exclamando Virgen Santísima, y reconoció a Josefa, que al oír el ruido temerosamente se volvió. Qué dulcemente se abrazan los infortunados amantes que un milagro había salvado. Josefa iba camino de la muerte y estaba ya muy próxima al cadalso, cuando de pronto los edificios se desplomaron sobre la comitiva. Su primer movimiento fue dirigirse a la puerta más próxima, pero cuando reflexionó se dirigió apresuradamente donde estaba su hijito desamparado. Encontró el monasterio en llamas y vio en la puerta a la abadesa que en aquellos sus últimos momentos pedía que salvasen al niño. Josefa con arrojo se abalanzó por medio de la humareda que la sofocaba, y aunque por todas partes se desplomaban los muros, como si todos los ángeles del cielo la protegiesen, pudo salir incólume con el niño en los brazos. Quiso ayudar a la abadesa desesperada, cuando he aquí que tanto ella como todas las monjas quedan sepultadas bajo la fachada que se desploma. Josefa se estremeció a la vista de este espantoso suceso. Rápidamente cerró los ojos a la abadesa y huyó aterrorizada con su adorado niño que el cielo le devolvía para librarle de la catástrofe. Apenas había dado unos pasos, encontró el cadáver del arzobispo que al derrumbarse la catedral se había puesto al descubierto. El palacio del virrey se había hundido. La audiencia donde se le había juzgado era presa de las llamas, y en el lugar donde se encontraba su casa paterna había un lago del que emergían tejados encendidos. Josefa trató de hacerse fuerte y conservó toda su entereza. Tratando de alejar la pena de su pecho con gran valor, con su presa en los brazos, corrió de calle en calle, y ya estaba próxima a la puerta de la ciudad cuando vio las ruinas de la cárcel donde debía hallarse Jerónimo.
A la vista de esto vaciló, y estuvo a punto de caer desmayada, a no ser porque en aquel preciso instante poco faltó para que la alcanzase un edificio que se desplomaba, de tal modo que el desfallecimiento que sintió fue superado gracias al terror. Besó al niño, se secó las lágrimas de los ojos y sin considerar el desastre que la rodeaba, alcanzó la puerta. Cuando se vio a salvo en el campo, pensó que no todos los que hubieran estado en un edificio tenían que haber perdido la vida. En la primera encrucijada que encontró se detuvo y esperó por si aparecía aquel a quien amaba más que a nadie en el mundo, después de su pequeño Felipe. Luego, derramando muchas lágrimas, se adentró en un valle sombreado de pinos para rezar por el alma de aquel que creía perdido. Y he aquí que encuentra en el valle al amado, como si este valle fuese el del paraíso. Muy emocionada refirió todo esto a Jerónimo, y cuando hubo terminado, le acercó el niño para que le besase. Jerónimo le cogió en sus brazos y le hizo mil caricias, y como el niño llorase, extrañando su semblante, volvió a acariciarle hasta hacerle callar. Entretanto, caía la noche hermosísima y plateada, llena de suaves aromas, tan radiante y callada que pudiera soñarla un poeta. Por todas partes a lo largo del valle descansaban los hombres a la luz de la luna, y preparaban suaves lechos de hierba y follaje para reposar después de tantos días penosos. Pero como muchos desgraciados se quejasen, unos porque habían perdido la casa, otros la mujer y el hijo, y otros porque habían perdido absolutamente todo, Jerónimo y Josefa se deslizaron hacia un espeso matorral para no importunar a ninguno con el secreto júbilo de sus almas. Encontraron un granado magnífico que extendía sus ramas, cargadas de frutos, y en cuya cima el ruiseñor hacía resonar su alegre melodía. Jerónimo y Josefa, en cuyo regazo descansaba el niño, se sentaron próximos al tronco y cubriéndose con la capa descansaron. La sombra del árbol, alternando con las luces, se extendía sobre ellos, y la luna palideció al amanecer, antes de que se durmiesen, pues tenían mucho que hablar, del convento, de la prisión y de todo lo que ambos habían sufrido, y muchos se emocionaron al considerar cuánta desgracia había tenido que venir sobre el mundo para que ellos pudiesen ser felices. Decidieron que en cuanto cesasen los temblores de tierra, irían a la Concepción, donde Josefa tenía una fiel amiga, y desde allí, con un pequeño préstamo que esperaban recibir, se dirigirían en barco a España, donde vivían los familiares maternos de Jerónimo, y allí podrían llevar una vida feliz. Con esto, entre beso y beso, se durmieron. Cuando despertaron, ya estaba el sol en lo alto del cielo, y notaron que cerca de ellos había muchas familias ocupadas en calentar al fuego algo de comer. Jerónimo pensó que también él debería buscar provisiones para los suyos, cuando un hombre bien trajeado, con un niño en los brazos, se acercó a Josefa, y le preguntó con humildad si podría darle el pecho, aunque solo fuese un poco tiempo, a aquel pobre niño cuya madre enferma yacía entre los árboles. Josefa quedó desconcertada cuando vio un rostro conocido. Él, que interpretó mal su desconcierto, añadió: Solo unos instantes, doña Josefa, pues este niño, desde la hora en que nos hizo a todos desgraciados, no ha probado nada. Ella repuso: Callo por otros motivos, don Fernando. En estos tiempos espantosos en que nos ha tocado vivir, nadie se puede negar a compartir lo que posee. Tomó al niño en sus brazos, en tanto que daba su propio hijo al padre, y se lo puso al pecho. Don Fernando quedó muy agradecido por este favor, y le preguntó si no quería acercarse al grupo, donde preparaban al fuego algo de comer. Josefa repuso que aceptaba con placer su ofrecimiento, y como Jerónimo no pusiese ningún reparo, le siguió hasta donde estaba su familia, siendo recibido muy cariñosamente por las dos cuñadas de don Fernando, a las que reconoció como nobles damas. Doña Elvira, esposa de don Fernando, que yacía en tierra con heridas en los pies, con mucha deferencia atrajo hacia sí a Josefa, que aún llevaba a su pobre niño al pecho. Asimismo, don Pedro, su suegro, herido en un hombro, le hizo una amable inclinación con la cabeza. Por la mente de Jerónimo y de Josefa cruzaron diversos y extraños pensamientos. Cuando se vieron tratados con tanta bondad y confianza, no supieron qué pensar del pasado, del cadalso, de la prisión y de las campanas. ¿Acaso lo habrían soñado? Parecía como si los ánimos se hubiesen reconciliado después de la espantosa sacudida. No querían volver a recordar nada. Únicamente doña Isabel, que había sido invitada por una amiga la víspera para ver el espectáculo y que no había aceptado la invitación, a veces miraba con mirada soñadora a Josefa. Con todo, la idea de haber resucitado de un infortunio cruel le volvía el ánimo que parecía huido de su ser. Referíase que en la ciudad que estaba llena de mujeres, al primer temblor de tierra, todas perecieron a la vista de los hombres
cómo los monjes con el crucifijo en la mano corrían y gritaban que había llegado el fin del mundo, y cómo un centinela, a quien por orden del virrey le dijeron que desalojase una iglesia, exclamó que ya no había virrey, y cómo éste, en aquellos momentos terribles, quiso alzar patíbulos para atajar el pillaje, y cómo un infeliz que se había salvado de una casa ardiendo fue atacado por su dueño y ahorcado. Doña Elvira, de cuyas heridas Josefa cuidaba, aprovechando un momento en que los relatos en toda su vivacidad se habían entrecruzado, aprovechó para preguntarle qué le había acontecido en aquel día terrible, a lo que Josefa repuso con ánimo acongojado, contándole lo principal, y sintió gran satisfacción al ver lágrimas en los ojos de la dama. Doña Elvira tomó su mano, la oprimió y le hizo señas de callar. Josefa sintió que la embargaba la felicidad. No podía reprimir el sentimiento de que aquel día, por muchas desgracias que hubieran ocasionado, era para ella un gran beneficio, mayor que cualquier otro de los que el cielo le hubiese otorgado. Y aunque todos los bienes terrenales se perdían en aquellos odiosos instantes y toda la naturaleza amenazaba desplomarse, en verdad le parecía como si el espíritu humano, tal una bella flor, volviera a renacer. En los campos, hasta donde alcanzaba la vista, veíanse hombres de todos los estados, príncipes y mendigos, damas y campesinas, funcionarios y jornaleros, monjes y monjas, ayudándose unos a otros y compadeciéndose, participándose entre sí con alegría, quien había salvado la vida, como si la desgracia general hubiera formado una gran familia en lugar de las anodinas conversaciones que son la materia de los comensales cuando se reúnen en torno a una mesa. Contábanse ejemplos de acciones heroicas, hombres que apenas eran considerados por la sociedad habían realizado hechos de romanos, ejemplos sin igual de intrepidez, de absoluto desprecio del peligro, de abnegación y de entrega maravillosa, de inmediato sacrificio de la vida como si fuese de escaso valor y poco después se volviera a encontrar. Sí, no había nadie en este día que no pudiese referir algo emocionante que le hubiese sucedido o algo grandioso que hubiese realizado, de tal modo que el dolor se mezclaba con el placer en el pecho de los hombres hasta el punto de que Josefa no podía afirmar si la suma de la bondad no vencería las pérdidas que habían sido ocasionadas. Jerónimo tomó a Josefa por el brazo. Después que ambos habían hecho en silencio estas reflexiones y con suma alegría, la condujo hacia el sombreado paraje del bosquecillo de granados. Allí la dijo que, después de considerar el estado de los ánimos y de las circunstancias, que renunciaba a dirigirse a Europa, que iría a postrarse a los pies del virrey, en caso de que todavía viviese, y que tenía esperanzas, y aquí la dio un beso, de poder vivir con ella en Chile. Josefa contestó que a ella ya se le habían pasado por la cabeza los mismos pensamientos, que no dudaba que su padre, en el caso de que viviera, la perdonaría, pero que en lugar de ir a postrarse de rodillas era preferible ir a la Concepción y desde allí pedir clemencia por escrito, de modo que pudiesen estar cerca del puerto y en caso de que el asunto se resolviese favorablemente poder volver con facilidad a Santiago. Después de reflexionar un poco, Jerónimo aprobó la prudencia de estas medidas, y después de alejar sus pasos anticipándose a los alegres instantes del futuro, volvió con ella hacia el grupo. Entretanto, la tarde se había echado encima, y los excitados ánimos de los huidos del terremoto se habían tranquilizado un poco, cuando se corrió la noticia de que en la iglesia de los dominicos, la única que había perdonado el terremoto, se iba a celebrar una misa de acción de gracias por el prelado del monasterio, para pedir al cielo protección de posibles desgracias. El pueblo acudió de todas las comarcas y se abalanzó en masa hacia la ciudad. En el grupo de don Fernando, todos se preguntaron si no convendría participar en la solemnidad y unirse a la comitiva. Doña Isabel tímidamente recordó la desgracia que había sucedido el día anterior en la iglesia y dijo que estas misas de acción de gracias volverían a repetirse, y que entonces, cuando hubiera pasado todo el peligro, podrían entregarse con mucha más tranquilidad y júbilo a estas manifestaciones. Josefa, demostrando un extraordinario entusiasmo, dijo que nunca hasta ahora había sentido tan vivos deseos de postrarse ante el Creador, que demostraba así sus inescrutables y poderosos designios. Doña Elvira, tan animadamente, se puso de parte de Josefa, que se decidió a ir a oír misa, y se llamó a don Fernando para que condujese la comitiva, a la que también se incorporó doña Isabel. Como ésta contemplase los preparativos de la marcha toda temblorosa y elegante, al preguntarle qué le sucedía, repuso que no sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que algo malo les iba a suceder. Doña Elvira la tranquilizó y la pidió que permaneciese con ella y con su padre enfermo. Josefa dijo: Doña Isabel, tomad ahora al niño, que como veis se encuentra muy a gusto conmigo.
De muy buena gana, repuso doña Isabel, preparándose a cogerlo. Pero éste, al ver lo que sucedía, comenzó a gritar lastimosamente, y no accedió, según dijo Josefa, a que le separasen, por lo que Josefa volvió a besarle dulcemente. Don Fernando, que estaba muy complacido con su bondadosa conducta, le ofreció el brazo. Jerónimo, que llevaba en brazos al pequeño Felipe, acompañaba a doña Constanza, y a esto seguían todos los demás componentes del grupo. Apenas habían dado 50 pasos que doña Isabel, que entre tanto había hablado secretamente y con cierta viveza con doña Elvira, gritó «¡Don Fernando!» y se apresuró hacia la comitiva con pasos vacilantes. Don Fernando se detuvo y se volvió. Aguardó a que llegase sin dejar a Josefa, y como pareciese que ella le esperaba a cierta distancia, le preguntó qué deseaba. Doña Isabel se aproximó, aunque al parecer de mala gana, y le susurró unas palabras al oído, de modo que Josefa no pudiese oírlas. Entonces, preguntó don Fernando, ¿qué desgracia puede sobrevenir de esto? Doña Isabel continuó secreteando a su oído con semblante descompuesto. Don Fernando enrojeció molesto y repuso, Está bien. Doña Elvira debería tranquilizarse, y continuó dando el brazo a su dama. Cuando llegaron a la iglesia de los dominicos, se oía el órgano resonando en toda su majestuosidad, su belleza, y una multitud inmensa se agitaba en el interior. La muchedumbre se extendía hasta la puerta principal y salía hasta la explanada de la iglesia. Subidos por las paredes, agarrándose a los marcos de los cuadros, había chiquillos que con el gorro en la mano contemplaban todo con mirada expectante. Todas las lámparas brillaban. Las pilastras en el atardecer lanzaban sus sombras misteriosas, y el gran rosetón de cristal de colores fulgía enrojecido sobre el muro del fondo de la iglesia, como el sol poniente que lo incendiaba. Callado ahora el órgano, la muchedumbre permanecía silenciosa, como si se hubieran apagado los sonidos en su pecho. Nunca en ninguna catedral cristiana se había visto una llama de piedad que subiese hasta el cielo tan alta como aquel día en la Catedral de los Dominicos de Santiago, y en ningún pecho ardía una fe más viva que en el de Jerónimo y Josefa. La solemnidad comenzó con un sermón que pronunció desde el púlpito el monje más anciano de la comunidad, vestido con el atavío de fiesta. Comenzó dando gracias y alabanzas a Dios, y elevando sus temblorosos brazos hacia el cielo, agradeció que todavía existiesen seres humanos salvados de las ruinas de este general desmoronamiento, capaces de balbucear el nombre de Dios. Describió lo que parecía un aviso del Todopoderoso, añadiendo que el juicio final no sería peor. Y como dijese que el terremoto de la víspera era una señal, y mientras decía esto señalaba una brecha en la catedral, toda la multitud sintió un estremecimiento. A continuación, dejándose llevar por esa fluida elocuencia de los predicadores, señaló la corrupción de la ciudad. Lanzó toda clase de horrores sobre ella, como Sodoma y Gomorra no habían conocido, y describió la infinita indulgencia divina que no les había reducido a polvo. Pero como si un puñal atravesase el corazón de los dos infortunados, escucharon al predicador mencionar la criminal acción que había tenido lugar en el monasterio de los Carmelitas. Consideró impía la indulgencia que habían recibido del mundo, y en una de sus retorneadas imprecaciones entregó a los principales del infierno las almas de los culpables cuyos nombres pronunció detenidamente. Doña Constanza, sacudiendo el brazo de Jerónimo, dijo «Don Fernando». Este repuso con energía tan calladamente que ambos apenas pudieron oír «Callaos, doña Elvira. No pestañeéis siquiera y haced como si os diera un desmayo, con lo que abandonaremos la iglesia». Pero antes de que doña Constanza hubiese podido llevar a cabo estas prudentes medidas para su salvación, gritó una voz, interrumpiendo el sermón. «Apartaos, ciudadanos de Santiago. Aquí están los impíos». Como otra voz aterrorizada, que promovió en torno suyo un círculo de espanto, preguntase «¿Dónde?» «Aquí», replicó un tercero, que dominado por una santa ira agarró a Josefa por los cabellos de tal modo que hubiera caído al suelo con el hijo de don Fernando, a no ser porque éste la sostuvo. «¡Estáis locos!», exclamó el joven, y sujetó a Josefa por el brazo. «Soy Fernando Ormez, hijo del comandante de la ciudad, a quien todos conocéis». «¿Don Fernando Ormez?», gritó, colocándose ante él un zapatero remendón que había trabajado para Josefa y la conocía por lo menos tan bien como sus pequeños pies. «¿Quién es el padre de esta criatura?», preguntó con desvergüenza a la hija de Asterón. Don Fernando palideció a esta pregunta. Tan pronto dirigió una mirada a Jerónimo, como miró a la multitud por si había alguien que le conociera. Forzada por la horrible situación, Josefa gritó: «Este no es mi hijo, maestro Pedrillo, ¿cómo creéis?». Y en tanto miraba con infinita angustia a don Fernando. Dijo:
Este joven caballero es don Fernando Ormez, hijo del comandante de la ciudad al que todos conocéis. El zapatero preguntó, ¿quién de vosotros, ciudadanos, conoce a este joven? Y varios de los presentes gritaron, ¿quién conoce a Jerónimo Rugera? Que se adelante. Sucedió que en el mismo instante el pequeño Juan, asustado por el tumulto, se desprendió del pecho de Josefa y extendió los brazos hacia don Fernando. Una voz gritó, «¡Es el padre!» Y otra dijo, «¡Es Jerónimo Rugera!» Y una tercera voz exclamó, «¡Aquí están los sacrílegos! ¡Lapidadlos! ¡Lapidadlos!» gritaba toda la cristiandad en el templo de Jesús. Entonces Jerónimo exclamó, «¡Alto, monstruos! Si buscáis a Jerónimo Rugera, aquí está. Libertad a aquel caballero que es inocente». La turba rabiosa y desconcertada por las declaraciones de Jerónimo se detuvo. Varias manos dejaron libre a don Fernando, y como en el mismo instante se apresurase un marino de alto rango y surgiendo de entre la multitud preguntase, «Don Fernando Ormez, ¿qué os sucede?» Este repuso, ya libre, con verdadera sangre fría, propia de un héroe, «Ya lo veis, don Alonso, estos criminales. A estas horas hubiera estado perdido, a no ser por este honrado hombre que, para apaciguar a la muchedumbre rabiosa, ha fingido ser Jerónimo Rugera. Hacedme la gracia de meterles en prisión junto a esta joven dama para su mayor seguridad, y a este mequetrefe», dijo agarrando al maestro Pedrillo, «que es el que ha armado todo el alboroto». El zapatero gritó, «Don Alonso Honoreja, en conciencia os pregunto, ¿acaso no es esta joven Josefa Asterón?» Como don Alonso, que conocía muy bien a Josefa, vacilase al responder, y varias voces enardecidas por la rabia gritasen, «¡Es ella! ¡Es ella!» y «¡Matadla!», Josefa entregó a don Fernando el pequeño Felipe que estaba en brazos de Jerónimo, y casi al tiempo al pequeño Juan que ella llevaba, diciéndole, «Don Fernando, salvad a los niños, dejadnos entregados a nuestro destino». Don Fernando cogió a ambos niños y dijo que prefería morir antes que ceder, y que le sucediese algo malo a sus amigos. Después que hubo pedido la espada al oficial marino, ofreció el brazo a Josefa y dijo a la otra pareja que le siguiesen. En tales circunstancias lograron salir al exterior de la iglesia, mientras todos con reverencia les hacían sitio suficiente para pasar, y creyéronse a salvo. Apenas habían salido de entre la muchedumbre que llenaba la plaza, que una voz gritó, destacándose de entre el rabioso gentío, «Este es Jerónimo Rugera, ciudadanos. Yo soy su propio padre», mientras descargaba un mazazo sobre doña Constanza, que iba a su lado, que se desplomó sin vida junto a Jerónimo. «¡Bárbaro!», gritó un desconocido. «Esta era doña Constanza Chares». «¿Por qué nos habéis mentido?», repuso el zapatero. «Buscad a la verdadera y matadla». Don Fernando, cuando vio el cadáver de doña Constanza, ardiendo de ira, sacó la espada y blandiéndola la descargó sobre el fanático criminal que había causado la atrocidad, el cual escapó del golpe gracias a un rápido giro de su cuerpo. Como viese que no podía dominar a la multitud que se abalanzaba, Josefa gritó, «¡Salvaos, don Fernando, con los niños!», y exclamando, «¡Matadme, tigres sedientos de sangre!», se arrojó voluntariamente sobre ellos para dar fin a la lucha. El maestro Pedrillo la golpeó con la maza. Luego, salpicado con su sangre, gritó, «¡Enviad a ese bastardo al infierno!», y se abalanzó hacia él con insaciable ferocidad homicida. Don Fernando, este divino héroe, apoyada a su espalda contra el muro de la iglesia, sostenía en su mano izquierda a los niños y en su derecha la espada. De un golpe fulminó a uno. Un león no se defiende mejor. 7 perros yacían muertos ante él, incluso el jefe de la tropa satánica estaba herido, pero el maestro Pedrillo no descansó hasta arrancarle uno de los niños del brazo, y después de haberle girado en alto fue a estamparle contra una pilastra que había en un rincón de la iglesia. Con esto se calmó, y todos se alejaron. Don Fernando, cuando vio a su pequeño Juan con los sesos derramados fuera del cráneo, elevó los ojos al cielo, dominado por un indecible dolor. El oficial marino acudió de nuevo a su lado. Trató de consolarle y le aseguró que le dolía haber permanecido inactivo durante los infortunados sucesos, aunque había sido incapaz debido a las circunstancias. Don Fernando le dijo que no tenía nada que reprocharle y le pidió que le ayudase a sacar los cadáveres. Se llevaron en la oscuridad de la noche a casa de don Alonso, donde don Fernando lo siguió llorando amargamente sobre el cuerpo del pequeño Felipe. Pasó la noche con don Alonso, y dudó si decirle a su esposa, mediante falsos rodeos, toda la verdad de las desgracias, en parte porque estaba enferma, y en parte porque no sabía cómo iría a juzgar su conducta en estos sucesos. Poco tiempo después, informada ésta casualmente por una visita que recibió de todo lo que había sucedido,
Esta excelente dama lloró en silencio su dolor maternal, y una mañana con lágrimas en los ojos abrazó a su marido. Don Fernando y doña Elvira adoptaron al pequeño, y cuando don Fernando comparaba a Felipe con Juan y cómo los había logrado, le parecía que hasta debía de alegrarse.